Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Y bueno, está bueno esto de pensar en términos de desafío también. Yo le decía a Laura antes que a veces se decía que el cordobazo fue una bisagra entre un antes y ese momento y un después. Y más lo observaba en un libro que es El cordobazo de las mujeres, donde la mayoría dice que para ella le cambió la vida el cordobazo, el participar en el cordobazo. Pero ahora se trata de repensar, de revisitar los sentidos, ¿verdad? Y a mí me parece que tanto en la prensa como en la experiencia personal de quienes participamos, como en la sociedad, por decir una cosa muy general, ha ido cambiando con el tiempo la significación, el cómo hablarlo y poder hablarlo. Yo recordaba hace un rato informalmente, cuando charlábamos antes, que en las escuelas, donde ha transcurrido gran parte de mi vida, o en una escuela, el Garzón Agulla, del cual yo me inicié y ahí me jubilé, en el momento ese, cuando al otro día o los pocos días volvimos y se hablaba del cordobazo, me decían, bueno, pero no digas mucho que participaste o que participamos. Después pasó a ser una curiosidad, pero no tan al año, sino más adelante, del 69 al 72, 73. Bueno, contá cómo fue, o a veces los alumnos, o a veces una propia compañera o compañero que no habían estado, porque nosotros participamos como sindicato casi por la propia, porque la delegación capital decidió ir a la calle y fue, porque éramos bravitos nomás. Porque en realidad el sindicato no estaba en la CGT, la UPC no discutía, ni la UPC ni en general los sindicatos docentes, si éramos profesionales o si éramos trabajadores. Ese proceso vino mucho después y también es uno de los legados del cordobazo. Si hablamos de legados como algo contradictorio con esto que citaba también Javier, yo por ejemplo a veces digo, a mí siempre me pareció bárbaro haber participado en el cordobazo, no individual, colectivamente. Haber marchado, haber buscado las columnas, haber visto que nos avisaba una moto, porque era lo único que se veía en la ciudad, eran motitos por la cañada, avisando qué estaba pasando, si reprimían, si no, directamente la policía había copado la ciudad y los puentes. Y a mí siempre me dio como, no sé si es orgullo la palabra, pero me pareció muy normal haber participado y me gustaba. Y los otros trataban de que no dijeras mucho, algunos otros, como hay otros que preguntaban. Esa variación en el sentido, en la significación, claro, tuvieron que pasar 50 años para que ahora se diga, habrá otro cordobazo, algunos sectores politizados. Otros, Córdoba se mueve por otro 29. Otros, deseando que haya como quien dice, una confluencia y una unidad en la acción como tenía el movimiento obrero, que excepto los participacionistas que colaboraban con la dictadura de Onganía, los otros, sobre todo un sector en Córdoba importante, nosotros realmente tributábamos a la CGT de los argentinos, que planteaba un sindicalismo de liberación. Entonces, estoy tomando como distintos aspectos, después vamos a ir yendo y viniendo de esto, porque no quiero quedarme solo en lo personal, que es más subjetivo, pero también nuestras subjetividades están marcadas por esas variaciones en el tiempo y por esa posibilidad de la palabra o no. Recuerden que el 69 fue el cordobazo y ya 71 el viborazo, las experiencias clasistas, lo que yo reivindico y por eso he traído este libro de la Mesa de Gremios del Lucho, 74, pero más 75 y comienzo del 76, en la clandestinidad ya, fueron legados del cordobazo. Esto quería más o menos dejar dónde busca uno la presencia del cordobazo. Si me apuran, y en la actualidad, cuando se creó el Congreso de Trabajadores Argentinos, hoy CTA muy partida y muy poco legado del cordobazo por las distintas vertientes que hay, más que vertientes, las distintas sectores que hay, también fue la CTA. Y si vamos a hablar del legado, yo creo que hoy hay que hablar de qué cosas, qué condiciones hay, porque el cordobazo no lo hicieron los obreros pobres.
lo motorizaron, lo impulsaron en el primer momento los obreros mejor pagos de Córdoba. UTA, Luis Fuerza, Mata y algunos más. Los que éramos mal pagos éramos Sanidad y nosotros, los maestros, como siempre. Pero esto hay que alertar qué fue, porque fue por condiciones de trabajo. Las quitas zonales, el sábado de inglés se había derogado, y no hemos mencionado algo muy importante que también tiene que ver con Luis Fuerza, la unidad obrero estudiantil. Le preceden al cordobazo las tomas del clínica, las luchas, los cierres de comedor, los cierres de la universidad, no solo en Córdoba. Pero no me quiero ir de esto que quería marcar del legado para volver después a otros legados. ¿Querés hablar vos? Yo tengo que hablar. Bueno, buenas noches. Para mí es muy importante que nos hayan invitado y sobre todo con gente joven, estudiantes, intelectuales, en estos ambientes, ¿no? Me parece importantísimo que se hagan estas actividades. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, como Javier presentó y habló del legado y lo puso en muchas dimensiones, ¿no? A mí me pegó más cuando hablaba del testamento no escrito. Y bueno, es lo que me dejó mi papá a mí, eso. Un testamento no escrito que en otras oportunidades yo lo describía como una herencia que no se puede dimensionar en ningún metal, ni material, ni dinero, ni nada. Es para mí ser el hijo de Agustín es un premio de la naturaleza, porque es una cuestión biológica que me tocó y lo considero como una suerte. Yo pienso en mi viejo como en dos planos, ¿no? Uno es como el familiar, el papá, que es igual al de todos, y probablemente en algunos lugares se lo pone a Agustín como un líder sindical que no va a volver a ver, y lo dicen los trabajadores. Yo creo que no es así, porque lo viví como un papá, y entonces sé claramente que Agustín es igual que todos nosotros. Y en el plano gremial es mi compañero. Y eso fue ocurriendo a medida que pasó el tiempo. Yo estuve muy enojado con mi papá porque tuvimos que pasar muchas cosas culpa de él, y mi mamá, y muchas cosas que eran respecto de la familia, pero a medida que va pasando el tiempo se va magnificando el compañero, y en realidad lo que es el padre termina siendo muy pequeño al lado de lo que es el compañero tosco, ¿no? Mi preocupación cuando vine a trabajar sobre el cordobazo era precisamente eso, pero más directo. Es decir, ¿dónde está el cordobazo acá? ¿Dónde lo llevamos puesto? ¿Dónde lo puedo tocar en el aire? ¿Dónde lo puedo ver en este material que está acá? ¿Dónde lo puedo ver en mi ropa? ¿En este proyector? ¿Dónde está ahora el cordobazo? Porque yo soy fotógrafo, entonces si tengo que fotografiar el cordobazo, tengo que tener una noción de dónde está. ¿Qué es? Porque bueno, la fotografía es un invento que viene del Renacimiento, esa perspectiva y ese modo de representación se inventó en el Renacimiento, llega hasta ahora, digamos, un poco burdo ya hoy, pero es la herramienta que practico. Bueno, llegué a Córdoba y el cordobazo no estaba en ningún lado, no lo podía encontrar. Fui con acá que está presente Guillermo Galíndez y otros fotógrafos que fotografiaron el cordobazo a ver archivos, fuimos a recorrer la ciudad como van a ser los lugares donde ellos habían fotografiado, y al principio el cordobazo aparecía como algo que había sido, y yo lo que necesitaba es que estuviera ahora como tiene que estar ahora acá.
Y de golpe empezó a estar en todo. Y ahora, después de ese ensayo, no puedo dejar de verlo en todo cuando vengo a Córdoba y en otros lados. Es decir, veo el cordobazo, vivo en Buenos Aires y lo veo en San Telmo, en el barrio donde vivo, todos los días, todo el tiempo. Espero poder transmitir algo de lo que me pasó a mí, de cómo lo encontré. Iba a hacer esta otra imagen, que voy a pedir la colaboración. Recién Guillermo decía que la alegría que le producía a veces los manifestantes hacer retroceder a la policía. Esto es de la avenida Vélez Arfiel, casi en la esquina de San Luis. Y les voy a pasar una breve secuencia. En primer lugar, que estábamos reflexionando con Javier sobre esta barricada. ¿Qué es esa barricada? Una, dos mesitas allá, una silla, otra silla, el cartel y un tacho. Es decir, pensemos que están parando a la policía montada, ni siquiera a pie. Esa barricada es virtual. Y si uno la ve desde el punto de vista estético como una instalación, es increíble. Sí. Los manifestantes se están escondiendo en lo que era la terminal de ómnibus vieja, sobre Vélez Arfiel, allá atrás. Es decir, que la policía está hacia allá. Ahora, a lo que me refería previamente es que si sacamos toda la circunstancia inmediata del hecho y si intentamos juzgar la foto como una obra desde el punto de vista estético, llamarlo de algún punto, esta es una foto extraordinaria. Por los tonos, por cómo están ubicados cada uno y la postura de cada uno de las personas que se ven allí. Por eso yo digo que es la coreografía de la pedrada. Es decir, para un coreógrafo es maravilloso, ¿no? Desde a 30 metros de esa esquina de San Luis y Vélez Arfiel, encontré, yo hace unos años, cuando fue la primera condena a Luciano Benjamín Menéndez y sus secuaces, vine, me acredité en la Justicia Federal y vine con una cámara de placas de esas que uno se mete abajo de una tela, pero contemporánea, porque inclusive hasta el día de hoy, si uno quiere obtener la máxima cantidad de información, lo puede hacer solo con eso. Es decir, es como película, pero la película es muy grande y luego si uno la pone en un escáner de muy alta resolución, hace un archivo de 2 o 3 gigas que tiene una profundidad de color muy grande. Entonces uno podría copiar una foto del tamaño del fondo de este escenario y ver los poros de la cara de la gente que está ahí. Y además, tomando la foto en película, yo garantizaba que si el sistema operativo no funcionaba o dentro de 50 o 100 años no había energía eléctrica, eso se podía decodificar mirándolo a contraluz, que si era con un procedimiento digital no era tan seguro. Entonces vine con esa cámara y hice una foto del momento en que le leían la condena perpetua a esta gente. Bueno, como ven, me obsesiona cómo se insertan ciertas cosas en el mundo del arte, y la galería que me representa en Buenos Aires me dice qué quiero poner en la feria de arte que se hace en Buenos Aires, Arteba. Le digo, yo voy a poner la foto del juicio. Y copié esa foto de 2 metros 50 por 1 metro 40 y le puse un marco dorado a la hoja, ¿no? Vino un coleccionista y la compró. Y era un coleccionista de Córdoba. Y la colección está a pocos metros de esa esquina. Yo no conocía que había en la colección, pero digo, voy a ir a visitarlo porque si estoy buscando dónde está el cordobazo, en cierta medida acá voy a encontrar algunas obras que me den algún indicio. Y fue precisamente ahí en esa colección que me hizo este clic de no verlo en ningún lado y pasar a verlo en todas.
En fin, esos son los recuerdos que tengo. 25 años después me convocaron a hacer un radioteatro que recuperara la historia del Cordobazo. Y entonces lo hice, que justo ahora se cumplen 25 años de aquello. Un radioteatro que me llevó otra vez al Cordobazo, pero ahora viviendo en México, después del exilio, después de la muerte, después de muchas cosas, y entonces ya no era el mismo Cordobazo, ya era un Cordobazo en el que la relación íntima se volvió otra porque estaba atravesada por todo eso. Ese radioteatro lo hizo la universidad con la revista Estudios del CEA, del Centro de Estudios Avanzados. Se pasó un par de veces en Radio Universidad, de hecho después, varios años después se seguía pasando, en fin. Lo que yo hice en ese radioteatro fue investigar lo que había pasado en el Cordobazo, porque yo no sabía qué había pasado en el Cordobazo. Lo que sí sabía es que después, cuando tuve 12 años, es decir, cuando tuve 11, 12, 13, 14, 15, la idea del Cordobazo, la desaparición, la muerte de Agustín fue personal también. El horror del negro Atilio fue de una intensidad dramática, entre otras cosas, pues yo militaba en una organización de montoneros, es decir, y cercana al peronismo, y a mí en lo personal me llegaban mucho esas imágenes. Por eso el Pío Torres para mí ya era un referente, aunque se lo reivindicó políticamente muchos años después. Siempre al Cordobazo se hablaba del gringo Tosco y de Atilio López, que después fue vicegobernador de Córdoba. Un pequeño paréntesis que tiene que ver también con la memoria. En 1973, cuando era vicegobernador, yo estaba en el Deán Funes y era presidente del centro de estudiantes del Deán Funes, ya cerca de la Casa de Gobierno. Entonces nosotros permanentemente tomábamos la escuela y sacábamos a los estudiantes, pues sabían que nos iban a recibir bien en la Casa de Gobierno, cosa que era una maravilla. Duró un año nada más, en el 74 se pudrió todo. Bueno, esas son mis cosas. Yo quería añadir dos cosas. Primero, que ya Faulkner lo había dicho, el pasado no existe, ni siquiera es pasado. Y a mí esa frase siempre me da vuelta. La idea de que, ¿por qué decía ni siquiera es pasado? Porque solo se puede vivir desde el presente. Solo podemos vivir. Y bueno, y también a eso se le llama memoria. La memoria no es algo que ocurrió, es lo que nosotros hoy podemos. ¿Y quiénes somos hoy? Hoy somos estos tres señores que estamos aquí, señoras, señores con la E, ¿no? En ese sentido, que estamos recuperando, pero viviendo con una absoluta intensidad todo eso que lo estamos viviendo hoy. Hoy estoy viendo al gringo y sus cigarros y su cerveza y mis celos y saber por qué ese tipo dormía en casa, pero también después en el 75 su muerte y el cementerio y salir corriendo y el horror de lo que pasó con Tosco y en fin, con el negro Atilio. Yo le puedo decir negro Atilio, eso está ocurriendo hoy aquí. Pero la reflexión era la siguiente. Está diciendo Patricia cosas que hace muchos años hubieran sido imposibles de decirse. Que Mestre, imagínense este diálogo cuando la gente iba y le tiraba, querían asesinarlo al gordo Mestre, y entonces hubiera salido, no, gran amigo de mi papá. ¿De quién? Del negro Atilio. Che, y Medina Allende, fascinante. Pero, a ver, esto aquí me lleva a lo siguiente, que es bueno, un dato más. En el 94, cuando se cumplieron 25 años del Cordobazo, en esta historia que yo hice del Cordobazo, es muy simple. El radioteatro era ¿qué pasó el 23 de mayo, el 24 de mayo, el 25 de mayo, el 26 de mayo, el 27 de mayo, el 28 de mayo y el 29?
hace 25 años. Entonces fui contando a través de una investigación de los diarios, etcétera, qué iba pasando. Entonces, se encontraron el pidio con el gringo y el negro en tal lado, Villarruel, y todo. Recreé día por día y se pasó al aire esos días también. O sea, el 23 de mayo, 25 años después, bueno. Pero se me ocurrió, como yo ya veía todo a partir de la historia y de 25 años después, y mi propia historia, que estaba en México escribiendo y viniendo, se me ocurrió también contar la historia de los estudiantes, porque yo tenía el recuerdo de aquel amigo Weisbord, el Claudio Weisbord, que fue un gran dirigente del PCR, creo que era. Y entonces puse homenajes en todo ese radioteatro, el que le interesa lo escucha o lo lee, porque está por ahí. Aparecen nombres y apellido de gente que yo quise homenajear. Entonces los puse como nombre, porque para mí era un orgullo, como por ejemplo ahora ella dice, Medina Allende. Bueno, 25 años después del Cordobazo, o sea, en 1994, todavía, cuando salió al aire eso, gente que estaba ahí se enojó muchísimo conmigo. Pero ¿cómo me vas a poner? Escuchame, ahora la gente ¿qué? La gente va a saber que fuiste militante. Sí, en el 94, que tenía miedo todavía la gente. O tenía miedo, miedo real, o no tenía muchas ganas de que se lo vincule políticamente con ciertas cosas que hoy ya no pensaba. Es decir, la memoria funciona exactamente en el presente y la vas modificando de acuerdo a tus necesidades. Uno dice o no ciertas cosas.